con Marcelo Ebrard Casaubon, a quien le damos la bienvenida en esta tarde aquí. Sí, se veía un poco despeinado, lo vimos. Ando despeinado. Bueno, a estas horas, ¿cómo están? Muy bien, secretario. Bueno, aprovechando la oportunidad, la coyuntura, en este mismo momento es muy probable que estén reunidos Donald Trump y Justin Trudeau en este viaje rapidísimo que hizo el premier canadiense para entrevistarse con Trump. ¿Qué puede haber de repercusión para México de esta reunión, secretario? Bueno, habrá que ver en qué consiste la reunión, vamos a esperar un poco, pero yo diría que la repercusión será limitada. ¿Por qué? Porque la agenda de México y Estados Unidos es muy independiente en realidad de la que pueda tener el primer ministro Trudeau. En general, yo diría que México ha sido un país que, por ejemplo, en 2019, que el presidente Trump quería sacar a Canadá, quería un acuerdo más bilateral. México dijo, no, pues vamos a seguir en un esfuerzo trilateral porque nos conviene a los tres países por diversos motivos. Pero bueno, habrá que esperar para no entrar en una especulación. Qué bueno que se van a reunir a dialogar. Veremos qué pone el presidente Trump en su Twitter. Luego de la primera reunión, o más bien de esta primera llamada que tuvieron Justin Trudeau y Donald Trump, no salió tan bien librado según la prensa. Trudeau, no necesariamente el hecho de que se hubieran llamado rápido o que el otro le hubiera marcado rápido. El lunes en la noche. El lunes mismo en la noche significa que, pues, que ya se iban a resolver todas las cosas más rápido. Pues no resultó tanto así. Yo sentí un poco optimista incluso el premier canadiense, Marcelo. Mira, yo creo que hay una diferencia estratégica en la situación de México y Canadá, no solo por las cifras. Bueno, México es un país mucho más importante para Estados Unidos hoy que Canadá, por el tamaño, la magnitud del comercio de ambos países. Pero yo te diría, hay otra circunstancia clave que es una diferencia puntual. Canadá va a tener elecciones el año que entra. Y hoy el grado o nivel de apoyo a la administración del primer ministro Trudeau no llega al 30% según las encuestas. México, además de que es más importante, por la que ya dije, tiene un gobierno muy fuerte. Entonces la negociación es en otros términos. Nosotros no tendríamos que ir a correr a una reunión. No creo que sea la mejor estrategia. Yo pensaría que la estrategia que está siguiendo la presidenta Sheinbaum es mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, pues fijó en una carta una posición muy firme. A mí me pareció muy buena su carta, muy sólida, una buena postura de entrada, diciendo, bueno, queremos negociar, pero no vamos a ir corriendo a ver qué quieres. Porque si tú haces eso, pues te va a arrollar. Puede ser que me equivoque, pero vas a ver los twitters mañana. Puede ser que veamos que esto se confirme. Muy padre. Entonces, México no está jugando a correr primero y a ver si llegas más rápido, sino a tratar de fijar una negociación en los mejores términos que nosotros podamos. Y eso implica cierto estirar la liga. Y creo que la presidenta lo ha hecho muy bien. Yo cuando menos creo, desde mi punto de vista, que su carta, su actitud, la posición de su llamada han sido correctas por esa razón que estoy comentando ahorita. Entonces, la estrategia de México pues no la va a determinar otra cosa más que este cálculo. ¿Cómo le haces para no caer en una asimetría que implique mayores concesiones a lo que quiere el presidente Trump? Ahora, en efecto, México va a dialogar con Trump y con el gobierno que va a encabezar a partir del 20 de enero. Obviamente las negociaciones o los contactos inician antes de la toma de posesión de Trump, pero lo va a hacer en función de los propios intereses. Y claro, Canadá está en lo suyo. Canadá, sin embargo, es capaz, secretario, de ir ante Trump a ofrecerle lo que ya en los hechos le ha ofrecido,
que sea un tratado solamente de Canadá y Estados Unidos apartando a México. Mira, yo creo que lo que fue la postura del primer ministro se debe a dos razones. Bueno, la primera, estuvo en Brasil con nuestra presidenta y en ese diálogo, aparentemente fue un diálogo muy cordial, dijo que estaba preocupado por las inversiones chinas en México. La presidenta Sheinbaum le dijo, bueno, yo creo que usted no tiene la información completa. Además de que Trudeau estuvo por firmar un acuerdo de libre comercio con China apenas en 2017-18. Entonces son unos bandazos notables, ¿no? O sea, hace apenas unos años era acuerdo de libre comercio con China, ahora está mal que tengas comercio con China. Pero además, no solo la inconsistencia política que yo veo en ello, sino que no es verdad la información que presentan. Todo este rollo de que en México somos la puerta trasera y estamos mandándoles productos que le ponemos la etiqueta de México, pero son de China, etcétera, etcétera. Todo este discurso es falaz. ¿Por qué es falaz? Porque todo lo que exportamos a Estados Unidos tiene que cumplir reglas de origen. Es decir, como tú recordarás, en el tratado vigente se elevaron el porcentaje que tú debes tener en tu producto final que mandas a Estados Unidos de lo que está hecho en México, en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, ellos saben que es falaz. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué creo que es el cálculo de esa declaración del primer ministro? Primero, cerrar la brecha, cerrar el flanco que significa el candidato conservador en Canadá, que plantea que excluyan a México. Y lo hace porque eso es popular en Canadá, porque la base de la derecha en Canadá y en todo el mundo, en buena medida, es racista. Entonces hay un racismo implícito y a veces explícito, como lo que dijo el señor el premier de Ontario, que era un insulto que lo comparaban con México. Hombre, por favor, favor le hicieron. Entonces, yo diría que hay un racismo implícito y entonces hay un cálculo electoral cuando dices eso. Entonces, por un lado, hay una inconsistencia en la postura general y por el otro, el argumento lesiona una relación para ti importante que es con México, para ti, quiero decir, Canadá. A cambio, pienso de nada, porque no te vas a congraciar con el presidente Trump porque digas eso. Entonces, nosotros no vamos a caer en la provocación, no vamos a entrar en eso, pero sí les estamos diciendo a los canadienses pues, lo que es el punto de vista de México y defender nuestro espacio y nuestro prestigio. Es muy pobre la posición que están adoptando respecto a un país que no ha sido más que leal con ellos y siempre los ha incluido. Es lo que yo diría de punto para concluir esta intervención. Marcelo, usted ha estado en dos momentos muy importantes en la vida reciente del país en relación a Donald Trump. Una es, pues en el primer periodo le tocó estar a usted cuando el presidente López Obrador tuvo que enfrentar o simplemente pues, tener que relacionarse con Donald Trump, un Donald Trump entonces muy virulento y no sabíamos realmente quién era y hasta dónde era capaz de llegar. Y luego le toca a usted ahora desde economía ver a este otro Donald Trump. ¿Cómo lo siente usted a Donald Trump respecto al presidente López Obrador con la presidenta Sheinbaum? ¿Cómo lo siente a él, su actitud, su relación? Bueno, yo creo que la relación del presidente Trump con nuestra presidenta apenas está en vías de construcción. Es decir, el primer contacto que tuvieron, pues apenas son la llamada, llevan 2 llamadas, la carta que menciono, en fin, el Twitter. Entonces, ese es por lo que yo veo, vamos a llegar a una relación en donde el presidente Trump pues va a respetar a la presidenta Sheinbaum por lo que ya veo en las primeras reacciones. Ese sería mi pronóstico. En el caso del presidente López Obrador se hizo una relación de respeto mutuo sobre la base de que México no aceptó una serie de cosas. ¿Qué quería el presidente Trump? Pues quería el tercer país seguro. No tenemos un tratado de tercer país seguro, lo que él quería.
pues no se hizo. Y sin embargo tampoco nos pusieron aranceles. No quería tratado de libre comercio, pues ahí está tratado funcionando, quería un acuerdo bilateral. Entonces, la buena relación no se construyó sobre la base de conceder lo que él quería, sino sobre la base de mantener la fortaleza de México, tener un gobierno fuerte y proponerle otras alternativas. Yo creo que vamos a ver algo parecido con el estilo de la doctora Sheinbaum, pero veo que vamos en un buen camino. Ese sería mi punto de vista. ¿Qué quería Donald Trump o los negociadores de Estados Unidos, el sector energético, y el presidente López Obrador dijo no, y también lo entendió el propio Donald Trump? Ahora él está exigiendo de manera particular el tema de la migración, el cerrar la frontera según él, cosa que a lo que no se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum, y también el tema del fentanilo, aunque en Canadá hay una producción brutal de fentanilo, como se ha estado documentando en los días y semanas recientes. Sí, bueno, el presidente Trump en su estilo está abriendo un periodo de negociación. Uh-huh. Lo que está diciendo es en 2 meses, si tú no haces lo que yo quiero en migración y fentanilo, pues entonces voy a aplicar una tarifa al 25%, que es casi, sin exagerar, como decir, oye, si no nos ponemos de acuerdo, pues hago volar una bomba casi atómica, porque una tarifa de 25% a Canadá y a México al mismo tiempo, pues acabas con la economía de Estados Unidos. Es decir, tienes una inflación muy grande, en fin, todo lo que explicaba yo el otro día. Entonces yo creo que estamos iniciando un proceso de negociación, y en ese proceso de negociación tienes 2 opciones. Una es ir corriendo para ver cómo te pones de acuerdo, y la otra es decir, oye, pues a ver, mándame tu equipo y vamos viendo, ¿no? Yo creo que la presidenta claramente está en la segunda opción, que es correcta. Ahora, ¿qué es lo que le interesa número 1 al presidente Trump? Migración. Bueno, ¿cuál es la situación que tienes hoy en migración? Migración, si comparas diciembre del 23 con este mes de octubre de 24, tienes una reducción del flujo migratorio a Estados Unidos del 72%. ¿Por qué? Principalmente por medidas que se tomaron que México sugirió, solo que nosotros no presumimos tanto, ni hacemos, no voy a escribir en mi libro y yo hice que en media hora accedieran a lo que yo dije, ¿verdad? Porque no es prudente. Pero yo diría que México siempre dijo, oigan, ¿por qué hacen que los venezolanos y venezolanas, por ejemplo, que migran, dada la circunstancia económica de Venezuela, que en buena medida se deriva de tus políticas, bloqueo, sanción, etcétera, o Cuba, ¿por qué hacen que hagan ese calvario? ¿Por qué no les abren la posibilidad de que el que se quiera ir a Estados Unidos, que pueda hacer una solicitud vía internet y le das una cita? Finalmente, ese planteamiento ganó adeptos y se hizo un programa que se llama CBP One, que es que la mitad de las personas que están llegando a Estados Unidos hoy a su frontera traen en la mano una cita, ya no el calvario que había. Entonces, esa es una parte de por qué se ha reducido sustancialmente ese flujo. Y otra parte es, México hizo una inversión muy importante en Centroamérica, que hay incluso una evaluación de PNUD, que es ONU, que dice tuvo resultados esa inversión. Es decir, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, está en Honduras, está en El Salvador. Y eso ha tenido también un efecto. Y otra razón también es, pues, muchas medidas que se han tomado para procurar ofrecerles empleo, etcétera, otras opciones en nuestro país. Entonces, en síntesis, tienes menos 72% hoy. Entonces, estamos partiendo de esa base. Por lo tanto, yo creo que el margen de encontrar un punto de entendimiento puede que sea mucho mayor que en cualquier otro escenario en el pasado. Ahora, respecto a fentanilo. Fentanilo, nada más tener en mente lo siguiente. El fentanilo, ¿por qué se genera como pandemia? El fentanilo fue sintetizado en 1959 por un genio que fue Janssen,
un químico belga, muy concentrado en la tecnología o medicamentos para controlar el dolor humano, principalmente. Entonces el fentanilo fue producto de esa preocupación. Y estuvo recluido este medicamento en los quirófanos del mundo de 1959 a 1960 hasta fines de los 90, cuando una compañía farmacéutica norteamericana que se llama Purdue, hay por cierto una serie en Netflix que se llama Medicina Letal, se la recomiendo a quienes nos están viendo, por favor véanla, muy buena. Bueno, esta compañía con corrupción consigue que FDA, que es la autoridad en Estados Unidos como COFEPRIS aquí, les da la autorización de vender este medicamento analgésico, estas pastillitas azules, que ahora llamamos fentanilo, en cada esquina, es decir, en todas las farmacias, porque era muy buen negocio. Entonces, le daban una comisión a los médicos por recetártela. Esto está documentado, todo lo que estoy diciendo. Sí. Eso creó en Estados Unidos una pandemia. Hasta el 2014, el presidente Obama se da cuenta que están aumentando las muertes de manera muy importante. Y entonces lo prohíben. Bueno, de 2014 a esta fecha, 2024, no solo no se redujo, sino creció exponencialmente, o sea, no cientos, sino miles %. Creció. Hoy en Estados Unidos, si tú quieres fentanilo, lo consigues por internet. Es decir, llegan y te lo entregan, como Uber Eats o cualquiera de los servicios. Entonces, eso es donde estamos. Este año, por primera vez en todo el periodo que te acabo de comentar o les acabo de referir, se está empezando a observar una caída en el consumo, en el número de muertes, no en el consumo, en el número de muertos, probablemente por la introducción de nuevos medicamentos que hacen que no llegues a la sobredosis. Ok, ahí estamos. Ahora, México es el país que más les ayuda para controlar eso que generaron allá. México no tuvo nada que ver con la generación de la crisis del fentanilo, eso hay que decirlo, porque ahora resulta que somos los culpables. No hay que aceptarlo, porque no es verdad. Para combatir el fentanilo, ¿qué necesitamos? Pues ya voy a concluir esta disquisición, este argumento. Adelante. ¿Qué necesitamos? No necesitamos que nos manden helicópteros, ni armas, ni SWATs, porque es violatoria a la soberanía. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es que no manden armas, es decir, que no armen a los carteles. Me explico. Ovidio Guzmán, llega el ejército, lo capturan, hubo bajas ahí y heridos, finalmente lo capturan en un lugar que no era su cuartel, no era su búnker de resistencia. Bueno, en ese lugar que no era su cuartel, hay 47 armas de alto poder, nada más para él. Hizo la Fiscalía General de la República con un órgano extraordinario que tiene México que se llama CENAPI. Ellos lo que hacen es, les reportas un arma y ubican quién la vendió por el número de registro, etcétera, etcétera. Es una tarea muy laboriosa y poco reconocida, pero muy importante. Bueno, ubicaron que esas armas fueron vendidas en las armerías de Arizona, que por cierto son las mismas que aparecen en las armas que les confisca el ejército y la Fiscalía de los estados a los del cartel de Sinaloa. Entonces imagínate el despropósito. Por un lado nos exigen que se controle al cartel de Sinaloa. Muy bien. Ya tienen al Chapo, los Chapitos, al Mayo y al este y al otro. Ya están allá. Y siguen armando a los señores. Ahora tú me dirás, ¿qué medidas podrían tomar? Bueno, muy sencillo. México asegura cada año, más o menos, varía el año, pero vamos a suponer entre 20 y 25 mil armas de alto poder, todas ligadas a la delincuencia, porque un ciudadano en México no puede tener un arma, porque si no tiene permiso es ilegal. Entonces, para ellos la prioridad es el fentanilo, para nosotros la prioridad son las armas. ¿Cuántas armas crees tú que decomisa Estados Unidos en la frontera de Estados Unidos a México? Es decir, cuando pasa alguien de Estados Unidos a México,
pues deberían revisarlo porque aquí es ilegal el arma, como nosotros lo hacemos con quien lleva fentanilo, ¿no? 1,000 armas al año. Y además no son de alto poder. Nada. O sea, en pocas palabras, no están haciendo nada por detener eso. Entonces aquí el sinsentido es, ellos están armando los carteles, como ya se los demostramos con lo de Ovidio, pero hay muchas pruebas de ello. Y no quieren hacer absolutamente nada. ¿Y eso cómo lo explican? ¿Cuál puede ser el argumento? Porque el negocio son 3,000 millones o 4,000 millones de dólares. Perdón, es un negocio gigante. ¿Cuánto costarán esas armas? Pues 3, 4,000 millones de dólares, al menos, ¿verdad? Puede ser que más. Entonces, pues se lo vamos a decir al señor Trump también, todo lo que te acabo de decir ahorita. O sea, ¿realmente quieren ganar esto? Porque ustedes lo prohibieron en 14 y al 24 no han ganado nada. Ha crecido exponencialmente. Su red de distribución en Estados Unidos es intacta. Los dólares que les han confiscado, simbólicos, mejor de los casos. ¿Quieren realmente controlar el fentanilo, señor presidente? Pues métale orden en su frontera usted, no la mía, la de usted. Porque no es porosa, es lo que le sigue. No sé cuál sea el adjetivo que siga poroso. O sea, es inexistente. O sea, el que quiera pasar de Estados Unidos a México a armas, cañones, granadas o misiles, las pasa. ¿Qué sería mucho pedir que ustedes controlen que esas armerías no le vendan armas al cartel que ustedes dicen que es su principal enemigo? Bueno, eso es lo que México va a decir. Pero con cifras, ¿no? Y razones, no estoy hablando de pretextos. Marcelo, ahora, ahí están los datos. O sea, es clarísimo que a México le asiste la razón cuando voltea a ver a Estados Unidos y le dice, oye, pues también tú ponte las pilas porque pues aquí ponemos los muertos, ponemos todo absolutamente y tú quieres seguir vendiendo además armas. Los personajes que llegan con Trump, individuos que están todos calificados como pues extremistas, zares rudos, etcétera, ¿van a escuchar esto, Marcelo? ¿Hay posibilidad por los personajes simplemente que llegan con Trump en esta ocasión? Yo te diría que de entrada no, pero nosotros tampoco tenemos por qué escuchar necedades. Es decir, punto de partida. México no va a admitir ninguna violación a su soberanía. Segundo, las medidas que están diciendo algunos de ellos no solo son violatorias de soberanía y por lo tanto ponen en riesgo toda la relación con México y toda la cooperación en materia de seguridad se olvidan, ¿eh? Repito, somos el país que más los ayuda. Sino que no van a funcionar, Alejandro. A ver, déjame, ahí te va otra. A ver, señores, si tú tomas el siglo XXI y haces una lista de todos los capos dirigentes que la DEA ha dicho que son la base de todo el mal en Estados Unidos, porque esa es otra. La DEA, cuando cruzas, tú en México eres un cartel, pero en Estados Unidos eres una banda. O sea, pasando la frontera se llama gang, pero de este lado se llama cartel. Bueno, pero sacas todo el listado, ¿no? En donde pones la Barbie, desde la Barbie, no sé, el que tú quieras, hasta el Chapo pasando por el Mayo. De todo ese universo, voy a darte una cifra aproximada, vamos a suponer 300. Se han detenido más de 290 y están en Estados Unidos. Y sigue todo el flujo. Y sigue el tráfico de armas. Y sigue la venta en Estados Unidos como si nada, tan campantes como Johnny Walker. Entonces, nosotros tenemos argumentos, cifras y conocimiento. Y creo que podemos persuadir, discutir sin duda, argumentar más. Lo que nunca vamos a hacer es aceptar cosas absurdas, y menos contra el interés de México, y menos que nos echen la culpa. Señor Vance, el vicepresidente, será vicepresidente, pero dice unas cosas absolutamente falaces respecto al tema de las drogas.
Ahora, ¿se quiere reducir el problema? Perfecto, nos ponemos a trabajar, pero sí hay una corresponsabilidad de ellos. Ahora, yo les diría, sacó la DEA, pues qué será, hace un poquito más de un año, ¿no? El mapa de Estados Unidos diciendo los carteles mexicanos dominan la distribución de Estados Unidos, o sea, dominan mi territorio, es lo que dice la DEA. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no has podido con ellos en tu territorio? Eso está publicado, perdón, está en el informe oficial de la... Ok, ¿por qué no has podido con ellos en tu territorio? Pues mejor encárgate de ellos en tu territorio primero y luego platicamos, porque no has podido ni hacerles ni las cosquillas, man. Entonces, ahora, queremos realmente ganarles, pues entonces hay que hacer las tres cosas. Uno, reducir su armamento, que no has querido hacer nada. Dos, reducir su disponibilidad de dinero. ¿Dónde está la utilidad? De acuerdo a la doctrina económica. Pues en el punto de venta. O sea, el que más gana en una cadena productiva es el que vende al final. Es donde lo que llamamos la última milla, ¿no? Bueno, y eso se hace allá. ¿Cuánto dinero les has confiscado? Ya tienes al Chapo allí detenido, al Mayo, a los Chapitos, a los estos, a los otros, a los Barbies. ¿Cuántos miles de millones de dólares les has quitado? Simbólico, man. Entonces, armas no, dinero simbólico, consumo tampoco. ¿Por qué voy a aceptar yo, México, que sea nuestra culpa? Ahora, se trata de trabajar juntos, va, pero vamos a respetarnos cada quien. Pongamos metas, hagamos un trabajo conjunto. Ya las hemos puesto, en materia de armas no han querido hacer nada. En 24 años. Bueno, déjame quitar 4 años, son en 20 años, porque hasta 2004 estuvo vigente una restricción de venta de armas de alto poder. Porque nosotros les decíamos, a ver, explícame por qué en mi frontera, en la zona limítrofe, tienes todas las armerías y shows de armas que venden armas de alto poder y no haces nada. ¿Por qué? No hay respuesta a esta fecha. Pues vamos a persuadirlos, pues habrá unos que no acepten, pero vaya que tenemos argumentos, cifras y también tenemos información. O sea, no vamos a llegar en la posición de, ay, es que, no. Tú a tú. Una pregunta también que tiene que ver con el pasado inmediato del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de usted como canciller. La reglamentación de los agentes, de las agencias estadounidenses en México. Eso evidentemente no les gustó en lo absoluto. Ahora hablan, o por lo menos esa es una versión en la revista Rolling Stone, de querer enviar comandos a México para acabar con los carteles. Con alguien como Trump, ¿esto es posible, Marcelo? Bueno, llegó a proponerlo en algún momento el presidente Trump y desde luego le dijimos que no. Sería violatorio a nuestra soberanía. En México se estableció una legislación para que los agentes extranjeros de policía o lo que sea, no solo de Estados Unidos, tienen que rendir un reporte a la autoridad por conducto de la Cancillería. Eso les molestó mucho porque no querían rendir ningún reporte. Qué bueno que se puso en la ley y es un mérito que se le debe reconocer al presidente López Obrador. Creo que somos de los pocos países que estableció esa normatividad o que existe esa normatividad. Pues eso no va a variar. Es decir, la posición mexicana no va a variar, al contrario, se va a consolidar y se va a insistir en ello. Entonces, oye, se pueden hacer cosas nuevas, pues a lo mejor podemos hacer cosas nuevas, pero no vamos a admitir la violación a nuestra soberanía. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Eso sería contrario a la esencia del movimiento al que pertenecemos, a nuestra ideología, a nuestros principios. Eso no se va a admitir por ningún motivo. No sé si el presidente Trump lo promoviese, pero no lo creo porque él sabe muy bien que no lo vamos a permitir, él lo sabe. Entonces, si se trata de decir, a ver, ¿cómo le hacemos para avanzar contra el fentanilo? Pues hay muchas cosas que hacer. Yo te diría, México tiene un control mayor de sustancias que los propios Estados Unidos.
hoy. Así se ha llevado a cabo, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Para explicación de quienes nos están viendo, hay 72 sustancias controladas, pero son legales. O sea, los precursores del fentanilo los usa la industria cosmética, la industria de la pintura, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, no los puedes prohibir porque paralizas pues una parte más o menos de 10 puntos del Producto Interno Bruto. Esos son millones de empleos. Entonces, no se puede prohibirlo fácilmente. Entonces, ¿qué se está haciendo en México? Pues darle un seguimiento, una trazabilidad a sus precursores. Imagínate lo complicado. Entonces, si se trata de trabajar para ser más efectivos, pues podemos dialogar y, por supuesto, tenemos un adversario común que es quien produce y trafica el fentanilo. Ahí estamos en lo mismo. Pero si se trata de echarle la culpa a México y abusar de México, ahí no vamos a estar de acuerdo y no se va a poder. Una última pregunta de mi parte, Marcelo. Lo de Izazaga 89, ya van ustedes caminando hacia pues ya la extinción de dominio, es decir, ya tomar el edificio y dejar una lección fuerte para quienes permitieron que eso se convirtiera de un centro de negocios a un básicamente un centro de piratería en la capital mexicana y a un lado casi del Palacio Nacional. Van a seguirle a las ciudades, por un lado, hay muchos lugares en donde se vende esta piratería por todo el país, por un lado, y por el otro lado también preguntarle ¿por qué ahora? Porque la interpretación de Reforma fue inmediatamente, el periódico Reforma me refiero, fue inmediatamente, pues es porque quieren pegarle a China para agradar al señor Trump. Bueno, yo estaba un poco ironizando hoy que ya parece que el presidente Trump me va a decir, oye Marcelo, please, we want the Izazaga Tower to make a Trump Tower, ¿no? En el middle of Mexico City. Francamente, déjame decirte esto de dónde viene. Esto viene de un planteamiento que hizo la industria mexicana textil y del calzado, entre otras, muebles y juguetes, las cuatro, que en la reunión que tuvimos con ellos, con ellas, nos dijeron, bueno, está muy bien tu plan de aumentar el contenido nacional, en fin, sustituir importaciones, pero nos están acabando con el contrabando y la mercadería pirata que no paga absolutamente ningún impuesto y te venden lo mismo que nosotros producimos al 15% o menos, precios irrisorios. Y pues nos están acabando a los trabajadores, a los empleados, a todos los que trabajamos en estas empresas, ¿no? Entonces se acordó con ellos en hacer un operativo sigiloso. Lo preparamos con mucho cuidado porque evidentemente no es una cosa que puedas hacer de un día al otro. Y yo les dije, sigan adelante. Entonces me dijeron, vamos a hacer este operativo. Mañana les dije, adelante, ya está listo. Fíjate que no se filtró la información, porque lo clásico de estos operativos es que llegas y todo el mundo ya está esperando hasta con chilaquiles y todo. Ay, qué bueno que llegaron temprano, ¿no? Ya te tienen ahí todo armado, no hay mercancía, en fin. Entonces, como es un operativo de veras, no se filtró la información. Solamente doy un dato. En el edificio de Izazaga 89 van 4 operativos que se hacen. Porque me preguntaba alguien, oye, ¿por qué hasta ahora? Fuera de que acabamos de entrar al gobierno. Pero el gobierno encabezado por Martí Batres en la Ciudad de México clausuró ese lugar. No hace mucho. Precisamente porque se vendía todo esto. Ya sabrás, amparos, recursos administrativos, etcétera, etcétera. Y a las mismas andadas volvieron. Pues más se tardaron en clausurarlos que en regresar a hacer lo mismo. Entonces, ahora lo que estamos pidiéndole al Ministerio Público, con apoyo del Fiscal General de la República, es entablar extinción de dominio, que es exactamente el caso. ¿Por qué? Pues porque el dueño de ese inmueble lo está rentando pues seguramente a un precio superior al que lo rentaba, no sabe exactamente cuánto, me dicen que hasta 3 veces más, llegan y te ofrecen 2, 3 veces más. No hay contrato y venden lo que se les pega la gana. Es obvio que el dueño sabe, oye, si llevas 4 operativos, man, es el 5º, estuvo clausurado, tú lo sabes como dueño. Entonces, te estás beneficiando por la renta y eres parte del negocio, porque ¿con qué dinero te pagan la renta que vale el doble, el triple
pues con lo que están robando, porque están robando, pues le están robando al fisco, no pagan impuestos, le están robando a las posibilidades o a las empresas de México, porque ellos tienen que pagar seguro social, impuestos, etcétera, y ellos no. Entonces, por eso se aplica extinción de dominio, porque tú tienes la obligación cuando tú rentas un lugar, si ves que hay algo ilícito, lo tienes que denunciar, es lo que dice la ley. No permitirlo, dice impedirlo. Digamos, ponerlo en conocimiento de la autoridad o impedir que se realice. Entonces, vamos, ya el día de hoy se presentó la denuncia correspondiente, se integra la carpeta, la Fiscalía General de la República va a actuar y muy probablemente vamos a ganar este caso. Y entonces el mensaje, ¿cuál es? Si tú le estás rentando el edificio, tú prestas los vehículos, tú haces el otro, en fin, esta zona gris donde yo me beneficio pero no tengo responsabilidades, pues ya se acabó. Entonces sí va a haber un costo porque no podemos aspirar a tener una economía más fuerte si permitimos que nos destruyan nuestras empresas y afectan a los trabajadores de México. La verdad no se vale. Eso es. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muy buena noche, un saludo a todo el auditorio. Gracias.